Sea bendito y alabado el santísimo sacramento del altar y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Al siervo de Dios, que andando el tiempo sería conocido en la religión como San Gabriel de la Dolorosa, le fueron impuestos en el santo bautismo los nombres de Francisco Vicente Pacífico Rufino. En el hogar le llamaban ordinariamente Francisco, o con cariñosa familiaridad Chechino. Vio la luz primera en Asís, donde su padre ejercía el cargo de gobernador, el día 1 de marzo de 1838, y en esa misma jornada fue bautizado. En abril de 1841, la familia se trasladó a Poggio Mirteto, en la provincia de Rieti. Mas su permanencia allí fue breve, pues a mediados de noviembre del propio año, el padre fue nombrado asesor en Spoleto. Aquella ciudad vino a ser residencia más estable, después de los continuos desplazamientos que imponía el oficio paterno. En Spoleto permanecería Francisco hasta el día en que, obedeciendo a voz más alta, partió hacia el noviciado. A los 8 años, recibió el sacramento de la confirmación, el 1 de junio de 1846, de manos del obispo de Spoleto, Monseñor Savioni. Su primera comunión la hizo en el colegio de los jesuitas, cuando contaba 12 o 13 años, hacia 1850 o 1851, edad en que el alma comienza a advertir con mayor viveza los llamamientos de la gracia. Cursó los estudios primarios con los hermanos de las escuelas cristianas, y desde 1850 hasta 1856 prosiguió su formación en el Colegio de los Padres de la Compañía de Jesús. Era muchacho vivaz, de trato fácil y alegre, inclinado a la amistad y a las expansiones propias de su edad. En cierta ocasión, hallándose con otros jóvenes, toparon con una yegua y su potro. Al importunar al animal, éste lanzó 2 coces que alcanzaron a Francisco en el pecho, sin dejarle daño grave. Otro día, persiguiendo en juego a su hermano Enrique por la casa, recibió de improviso el golpe de una puerta que le hirió la nariz, la cual quedó desde entonces ligeramente torcida. Su hermana María declaró que gozaba de buena salud. Era de cabellos abundantes, castaño oscuro, y de ojos pequeños y negros. De estatura regular, complexión algo delicada, poseía, sin embargo, gran agilidad. Su rostro, bien formado, atraía por la gracia natural y por una sonrisa limpia e inocente que lo embellecía. De carácter alegre, festivo y animoso, conversaba con agrado y llevaba vida de familia ordenada. Obedecía gustoso a su padre, y si en algún arrebato de su genio ardiente e impetuoso llegaba a alterarse, luego se humillaba, besándole la mano y abrazándole con filial afecto. Amaba la compañía de sus amigos, pero jamás se le oían palabras deshonestas. Pertenecía a diversas asociaciones piadosas, al grupo del Sagrado Corazón de Jesús, a las cofradías del Carmen, del Rosario y de la Dolorosa, y también a la de San Gregorio Mártir. Leía con gusto y provecho obras de sólida piedad, entre ellas las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio, así como otros libros dedicados al amor y a los dolores de la Santísima Virgen. Gustábale el baile, y por ello le apodaban el bailarín. Leía novelas de amor que juzgaba moralmente inofensivas. Sin embargo, con los años sentiría escrúpulo y pesar por tales lecturas, como quien examina a la luz de mayor pureza los pasos de su juventud. Movido por tierna devoción a Jesús crucificado y a la Virgen Dolorosa, adquirió una imagen de María Santísima Corredentora con su Hijo muerto en los brazos. Ante aquella efigie rezaba cada noche, manteniendo siempre encendida una lámpara como signo de amor vigilante. Él mismo dejó testimonio de un hecho decisivo. Cierto día la mano de Dios le hirió con grave enfermedad. Al agravarse el mal y sentirse próximo a la muerte, invadióle profundo temor. Entonces, temblando, prometió al Señor que, si le concedía la salud, consagraría el resto de su vida en una congregación religiosa dedicado a su servicio.
recobró pronto la salud, mas, restablecido, olvidó la promesa. No tardó el Señor en llamarle de nuevo. Sobrevino una inflamación terrible de garganta, interna y externa, que lo puso al borde de la asfixia. Acordándose entonces de su infidelidad, invocó como abogado a San Andrés Bóbola, recientemente beatificado en aquel tiempo. Aplicó a su garganta una reliquia del santo y renovó la promesa de abrazar la vida religiosa si sanaba. Tras un sueño prolongado y reparador, despertó completamente libre de inflamación y dolor. Conservó desde entonces viva gratitud al santo, cuya imagen veneraba y besaba como la de un amigo. Deseoso de cumplir su palabra, solicitó el ingreso en la compañía de Jesús. Fue admitido. Pero ciertos inconvenientes aplazaron su entrada. En 1855 recibió carta del padre Tedeschini, quien le exhortaba a buscar la paz que solo Jesucristo puede dar, a huir de las disipaciones mundanas, a despreciar las vanidades en el porte y en el vestido, a vencer las pasiones y frecuentar los sacramentos. Su padre, sospechando la inclinación religiosa del hijo, procuraba distraerle llevándolo al teatro y a reuniones sociales, mas Francisco, aún en el teatro, pedía licencia para ausentarse y se encaminaba a una iglesia cercana donde hacía oración. La muerte de su hermana María Luisa, el 3 de julio de 1855, primera víctima del cólera que azotó Spoleto, fue golpe doloroso que le hizo meditar de nuevo en la vanidad del mundo. Poco después, en una excursión de caza, al saltar una tapia, se le disparó la escopeta, causándole leve herida en la frente. Aquel roce de la muerte renovó sus propósitos de dejarlo todo por Dios. Entretanto, sentíase atraído hacia una joven distinguida y virtuosa, hija del abogado Penacchieti. El trato era decoroso y prudente, mas el padre, viendo en ello ocasión propicia para apartarlo de la vocación, pensó en formalizar esponsales hasta que alcanzaran edad conveniente. Francisco, que apenas contaba 18 años y no había concluido sus estudios, supo los planes paternos. Y sin embargo, su alma continuaba debatida entre el mundo que le ofrecía honras y afectos, y la voz interior que, suave y constante, le llamaba a más alto destino. Como el joven Francisco vacilaba aún en romper definitivamente con el mundo, plugó a la divina providencia intervenir para desatar el último vínculo. La misma Santísima Virgen quiso salirle al encuentro en una circunstancia solemne. Hallábase en Spoleto, el día 22 de agosto de 1856, durante una procesión en que se llevaba en triunfo la venerada imagen de María Santísima con el Divino Redentor. Aquel sagrado lienzo era objeto de tierna devoción entre los fieles. Francisco, arrodillado entre la multitud, contemplaba la imagen cuando le pareció que ésta cobraba vida. Los ojos de la Virgen se tornaron luminosos, y una voz interior habló a su corazón con irresistible suavidad. ¿Todavía no comprendes que esta vida no es para ti? Sigue tu vocación. Aquella moción fue decisiva. Superó de un golpe dudas y resistencias. Contaba apenas 18 años y medio, y desde entonces su determinación quedó firme e irrevocable. Corría el mes de septiembre de 1856 y se aproximaba la fecha prevista para los esponsales que su padre había dispuesto, pero ya el joven no pensaba en tales proyectos. Una noche, al término de la cena, manifestó con serenidad a su padre que deseaba hacerse pasionista. Este le replicó que no resistiría las asperezas de tal instituto, mas la resolución estaba ya sellada en el alma del hijo. Sin dilación escribió al provincial de los pasionistas, que era entonces el padre Simón de San José, solicitando su admisión al noviciado. Acompañaba la súplica carta del padre Bompiani, jesuita, quien atestiguaba la autenticidad de su vocación. La respuesta no se hizo esperar. Era admitido oficialmente, con la condición de entrar cuanto antes, pues solo quedaban 2 plazas vacantes. Se le dispensaba incluso de los exámenes previos, en atención a los informes favorables recibidos. El 6 de septiembre, recibida la bendición de su padre y abrazados sus hermanos, partió con su hermano Luis hacia Morrovalle. Pasaron por Loreto,
donde presentaron cartas de recomendación al provicario, don César Acuacota. Este, cumpliendo el encargo paterno, examinó con detenimiento al joven, mas hubo de rendirse ante la claridad y firmeza de sus respuestas, reconociendo la verdad de su vocación. Allí, mientras su hermano celebraba la Santa Misa, Francisco daba gracias a Dios por el don recibido e hizo una confesión general. Movido por piadoso afecto, logró obtener un pequeño fragmento del muro de la Santa Casa. Pero advertido de que tal acción estaba prohibida bajo pena grave, restituyó humildemente la reliquia, aunque con íntima pena por lo que significaba para su devoción. El 10 de septiembre llegó al noviciado pasionista de Morrobale en compañía de su hermano y de su tío. Lo que debía ser simple visita de cortesía para anunciar su pronta entrada, se convirtió en ingreso definitivo. Llegado el momento de retirarse, se negó a salir. «He venido para quedarme», repetía con firmeza. Ni las súplicas del hermano, ni las razones del tío, ni los consejos de los religiosos presentes lograron moverle. Aquella constancia fue reconocida como fruto de la gracia. Su hermano Luis, entre lágrimas, lo abrazó por última vez, animándolo a soportar con ánimo varonil las austeridades de su nuevo estado, y se retiró sin volver a verlo en esta tierra. Al día siguiente de su llegada, quedó oficialmente incorporado a la comunidad y comenzó a seguir con exactitud el horario conventual. Hizo una semana de ejercicios espirituales, y el 21 de septiembre de 1856 vistió el hábito pasionista, dejando el nombre de Francisco para llamarse desde entonces Gabriel de la Dolorosa, nombre que sería para siempre signo de su pertenencia a María Santísima en el misterio de sus dolores. En la casa de prueba, donde el alma es templada con paciencia y silencio, el joven religioso se distinguió por su puntualidad en la observancia de la regla. Tomaba el libro de las Constituciones con suma reverencia. Descubría su cabeza, lo besaba al abrirlo y también al cerrarlo, y lo guardaba con recogimiento. Recordaba en tales actos el ejemplo de San Luis Gonzaga y de San Juan Berchmans, que tuvieron a honra expirar abrazados a la regla que profesaron. El padre Norberto, encargado de su formación, procuraba ejercitarle en humildad. En cierta ocasión le llamó, con aire de paternal corrección, nariz torcida, aludiendo a una ligera señal de la niñez. El novicio recibió el apelativo con serenidad y aún con agradecimiento, teniéndolo por saludable medicina del amor propio. No faltaron pruebas interiores. Fue combatido por tentaciones contra la fe, persistentes y oscuras. Guardó silencio sobre tales luchas, refugiándose en la oración y en la confianza en Dios, e invocando con particular fervor a la Santísima Virgen. De aquellas horas sacó mayor firmeza y compasión hacia los demás. Entre sus compañeros ejercía discreta influencia. Su conversación era breve y sustanciosa. Sabía alentar sin alboroto y corregir con suavidad. Su sola presencia, recogida y afable, infundía ánimo para perseverar. Entre sus compañeros ejercía discreta influencia. Su conversación era breve y sustanciosa. Sabía alentar sin alboroto y corregir con suavidad. Su sola presencia, recogida y afable, infundía ánimo para perseverar. Durante los paseos, si hallaba algún necesitado, se detenía y le dirigía palabra de consuelo. Cuando no llevaba consigo moneda, ofrecía una oración. Con licencia del superior exhortaba a la paciencia cristiana y a la confianza en la providencia. Cierta vez, viendo que a un mendigo se le daba escasa porción de pan, manifestó con respeto que la limosna debía corresponder a la indigencia. Recomendaba que toda dádiva fuese acompañada de trato benigno, pues la caridad florece mejor en terreno de dulzura. Mostró constante desprendimiento. Su hermano quiso regalarle un pequeño corazón de oro destinado a relicario. Lo rechazó con agradecida firmeza, estimando que la pobreza religiosa reclama sencillez en todo. Recordaba el padre Norberto cómo consoló a un labrador afligido por injusta prisión. Le habló con palabras mesuradas y llenas de fe,
y el hombre se retiró confortado. Tenía entrañable devoción por las almas del purgatorio. Invitaba a sus compañeros a ofrecer por ellas sufragios y sacrificios, y dedicaba a tal intención el Vía Crucis y otras penitencias. Decía con confianza que la Virgen Santísima y aquellas almas agradecidas intercederían por él en la hora postrera. Aun en la enfermedad mostró delicadeza de espíritu. Un campesino le llevaba cada día leche sin exigir pago. Poco antes de morir pidió verle para darle gracias. Habló con tal afecto que el buen hombre no pudo contener las lágrimas. Nunca se le oyó quejarse de la comida ni del trabajo. Practicaba mortificaciones discretas y ofrecía sus dolores por amor a Jesús y a María. Así transcurrió el año de noviciado, y al llegar el tiempo señalado, fue admitido a los votos. El 22 de septiembre de 1857, emitió su profesión religiosa en acto solemne. Prometió a Dios omnipotente, a la bienaventurada Virgen María, a la corte celestial y al superior pobreza, castidad y obediencia, y se obligó, conforme a las reglas del Instituto de la Santísima Cruz y Pasión, a promover la memoria de los dolores del Señor. El superior, en nombre de Dios, le aseguró la vida eterna mediante la perseverancia fiel. En carta dirigida a su padre, calificaba la profesión como gracia singular y pedía oraciones para corresponder dignamente. Recomendaba la lectura de las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, y las obras de San Francisco de Sales, junto con la práctica asidua del rosario y la caridad hacia los pobres. Encargado en cierta ocasión de ejecutar un escudo, lo realizó con esmero. Después pidió que se entregase a otro religioso, deseoso de apartar de sí cualquier complacencia. Recordaba una sentencia del fundador, San Pablo de la Cruz, acerca del peligro de la soberbia en la vida espiritual. Sentía particular inclinación por varios santos: San Francisco de Asís, Santa Margarita de Cortona, y de modo señalado, San José, a quien dedicaba los miércoles con filial devoción. Tras la profesión permaneció algún tiempo en la casa de probación y fue luego enviado a cursar filosofía. Más tarde, el 4 de julio de 1859, partió a Isola del Gran Sasso para estudiar teología. Allí recibió la tonsura y las órdenes menores en 1861. Los acontecimientos políticos de la unificación italiana dificultaron entonces la recepción de las órdenes mayores. Años después, cuando las comunidades religiosas sufrieron dispersión, aquella misma tierra vería levantarse un santuario en honor de San Gabriel de la Dolorosa, donde reposan sus restos y donde su memoria continúa suscitando devoción entre los fieles. El día 22 de septiembre de 1857 hizo su santa profesión religiosa. Postrado en espíritu ante Dios omnipotente, en presencia de la bienaventurada Virgen María y de la corte celestial, prometió al superior pobreza, castidad y obediencia. Y se obligó, según las reglas del Instituto de la Santísima Cruz y Pasión, a propagar con todo empeño la memoria de los dolores sacratísimos de nuestro Señor Jesucristo. El superior, en nombre de Dios, le confirmó la esperanza de la vida eterna, condicionada a la perseverancia fiel en lo prometido. No limitó su celo al recinto del claustro. Gabriel ejercitó un fecundo apostolado por medio de su correspondencia. En una de sus cartas dirigidas a su padre, se expresa en estos términos: «Es cierto que he sido muy ingrato con usted, que le he causado 1000 disgustos y trabajos. Mas ahora le pido perdón de lo más íntimo de mi corazón, con toda mi alma, con esta alma que no busca, ni pide, ni desea más que su salvación y la de usted. Después de recibir esta carta, mande, valiéndose de toda su autoridad, que se favorezca a los pobres con largueza. Oh, cómo clamaría venganza al cielo el proceder de un padre cuyo hijo vive cómodamente merced a la caridad, si ese padre dejara padecer a sus sirvientes y a los pobres, negándoles lo que necesitan para vivir. Padre de mi corazón, créame usted, la limosna jamás ha empobrecido a nadie. Al contrario, las bendiciones de los pobres harán descender sobre usted,
y sobre todas sus cosas la bendición del mismo Dios. Fue Jesucristo quien dijo: «Lo que hiciereis con los pobres, lo hacéis conmigo». Agrade a Jesús y a María que su casa se convierta en asilo de los pobres. Ninguna herencia puede dejar mejor a sus hijos que las bendiciones de los pobres, y sobre todo, ninguna mejor que la bendición de Jesús y de María. El mayor consuelo que puede tener en la hora de la muerte será recordar que jamás ha despedido a un solo pobre sin socorrerle. Este pensamiento fortificará su alma, será su defensa ante el severo tribunal de Dios y formará su corona de méritos en el santo paraíso. Que no haya ninguno tan desgraciado que se atreva a sugerirle proceder contrario al que le recomiendo. Si ese tal existiese, yo temblaría por él. Pero usted es el amo. Sus bienes son de su exclusiva pertenencia. Nadie podrá reclamarle nada. Me parece pues muy justo que lo que gratuitamente ha recibido de Dios lo emplee para gloria de Dios y salvación de su alma. Así resplandece el celo ardoroso de San Gabriel de la Dolorosa, cuyo corazón, aun recogido en la vida religiosa, se dilataba en entrañable caridad hacia los suyos y hacia los pobres, a quienes miraba como predilectos de Cristo. A un pariente afligido por la muerte de su esposa, le consolaba en estos términos, llenos de fe y de varonil resignación: «Carísimo hermano, con sumo dolor y disgusto he recibido la noticia de la muerte de tu esposa y de la niña recién nacida, que mi padre, doliéndose mucho por su parte, me comunicó. La fe nos enseña que debemos someternos a la voluntad de Dios, que todo lo dispone para nuestro bien. Es verdad que el golpe ha sido terrible, pero ¿qué hacer? ¿Vamos a desperdiciar estas circunstancias sin aprovecharnos de ellas ventajosamente para nuestra salvación? ¿O no? Es cierto que nuestra flaqueza se resiente en demasía, mas no por eso debemos abandonarnos a ella y seguirla más allá de los justos límites. Volvamos al Señor y ofrezcámosle un generoso sacrificio. Yo, por mi parte, no dejaré de ofrecer mis oraciones por la difunta, que esperamos habrá ya recibido de Dios el premio merecido por tantas virtudes como la adornaban». En otra ocasión, respondiendo a carta de su padre, que le participaba hallarse aquejado de penosa enfermedad, le escribía con filial ternura: «Padre amantísimo, veo por vuestra última que Dios os ha visitado con no pequeña tribulación». Y añadía, alentándole con pensamientos eternos: «Consolaos, reflexionando que Dios atribula a los que ama, y que no sería la mejor señal el prosperar en todas las cosas. No estamos ahora en tiempo de descanso, sino de sufrimiento. El descanso llegará cuando el Señor, por su misericordia, quiera trasladarnos al cielo. Ahora construimos el edificio que debemos habitar después, no por 30, 40 o 100 años, sino por toda la eternidad, siempre, siempre, mientras Dios reine sobre su trono. De la manera que lo construyamos, así lo hallaremos más tarde. De nosotros depende ser desgraciados o dichosos eternamente. Ánimo, pues, amado Padre. Somos peregrinos y como tales no debemos detenernos en el viaje por este mundo engañador, sino caminar siempre con los ojos fijos en el cielo, nuestra verdadera patria. Acordaos de Jesús y de María y considerad que las tribulaciones pueden ser comparadas con las que ellos sufrieron. Sufrid, pues, con ánimo resuelto y buena voluntad por amor de ellos, que con abundancia os pueden recompensar. Ellos, que eran el rey y la reina, sufrieron, y nosotros, pobrezuelos, no toleraremos nada, no ya solo por su amor, sino por nuestra propia utilidad. Os recomiendo encarecidamente que practiquéis el mes de María y recitéis el Stabat Mater, pero ya me habéis dicho que estáis resuelto a practicar esas devociones. Si pudierais hacer las flores en casa con toda la gente de servicio, sería eso la mejor devoción. Yo, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, estoy bien y contentísimo. Así se descubre el temple sobrenatural de San Gabriel de la Dolorosa, que, en la flor de la juventud, sabía hablar de eternidad con acentos de padre y consolar con la firmeza de un alma enteramente entregada a Dios. San Gabriel, cuya vida fue un continuo recogimiento en Dios, tuvo desde sus años juveniles el firme propósito de no buscar otra cosa que el beneplácito divino. No se entregó a empresas ruidosas
ni a singularidades llamativas. Antes bien, cifró su santidad en la constancia humilde de cada jornada, persuadido de que en lo pequeño se prueba la fidelidad del alma. Cierta vez algunos compañeros, movidos por juvenil curiosidad, quisieron explorar la serenidad de su espíritu. Le preguntaron: si ahora mismo le anunciaran que iba a morir, ¿qué haría? Y él, con la placidez que le era habitual, respondió: seguiría haciendo lo que estoy haciendo. Insistieron todavía: ¿y si se lo anunciaran cuando estaba en el comedor o cuando estaba descansando en el lecho? San Gabriel contestó sin alterarse: continuaría comiendo o durmiendo. Nuestra perfección no consiste en hacer cosas grandes y extraordinarias, sino en hacer bien las cosas ordinarias. Tal respuesta, sencilla en apariencia, encerraba toda una doctrina de vida interior. El padre Norberto dejó consignado otro rasgo no menos revelador. Pasando un día por el claustro, fue advertido por el santo joven que se hallaba en su celda. Este salió presuroso, le rogó que entrase y con acento suplicante le dijo: «Padre, dígame de verdad si hay en mí alguna cosa, aunque sea pequeña, que no agrada a Dios, porque quiero quitarla a como dé lugar». Así se ejercitaba en aquella vigilancia amorosa que no tolera sombra alguna en el corazón cuando se vive de cara al Señor. Su trato con el ángel custodio era continuo y familiar. Durante los paseos, si divisaba a lo lejos la torre de alguna iglesia, enviaba espiritualmente a su ángel a visitar a Jesús sacramentado. Cuando saludaba a alguien, saludaba también al ángel que lo acompañaba. Con frecuencia, hacía comuniones espirituales y visitas invisibles al sagrario, valiéndose de su celestial mensajero para ofrecer compañía a Jesús en los templos donde permanecía solo y olvidado. Si llegaba a sus oídos noticia de alguna profanación eucarística, su alma se estremecía de dolor. Nombrado sacristán, puso singular esmero en todo cuanto atañía al culto divino. Exigía que las hostias destinadas al santo sacrificio fuesen irreprochables. Cuidaba que el altar apareciese siempre adornado con flores frescas. Cuando el jardín no bastaba, recogía flores silvestres en los campos para ofrecérselas al Señor. El día del Corpus Christi era para él jornada de júbilo. Lo llamaba el triunfo de Jesús sacramentado. Y en los días de carnaval, exhortaba a sus compañeros a enviar su ángel custodio a visitar a Jesús en las iglesias donde estuviera expuesto. El corazón de San Gabriel ardía en devoción a la Santísima Virgen. Defendía con firme convicción la mediación universal de María y no se contentaba con honrarla interiormente. Procuraba también que las imágenes que la representaban recibiesen digno cuidado. En Isola del Gran Sasso halló una imagen de la Dolorosa en estado lastimoso. Tomó sobre sí la tarea de restaurarla y logró que quedase tan dignamente presentada que hasta hoy continúa siendo objeto de veneración. Asimismo, viendo que en la cocina del convento una imagen de María se hallaba colocada sin decoro suficiente, le dispuso un pequeño altar, modesto pero armonioso. Solía repetir con acento de íntima promesa: «No pasará ningún día sin que corone tus sienes, oh Madre, con flores de virtud». El padre Norberto refiere que, en no pocas ocasiones, le suplicó permiso para grabarse en el pecho el nombre de María con hierro rusiente. Otras veces, pretendió hacerlo con un cortaplumas, mas nunca se le concedió licencia. Y añade: con frecuencia en cualquier momento repetía: «Madre mía, ayúdame». Algunos meses antes de su muerte, el demonio lo asaltó con violencia contra la devoción a la Virgen. Yo me encontré en esos momentos de la lucha. Parecía fuera de sí, daba piedad verlo, pero salió victorioso. Entre sus jaculatorias predilectas figuraba: «In te domina, speravi, non confundar in eternum». En ti, Señora, esperé, para no confundirme en lo eterno. Había compuesto lo que llamaba símbolo de la Virgen, y lo llevaba al cuello. Cuando quiso copiarlo para portarlo consigo, pidió permiso para escribirlo con su propia sangre. Tampoco le fue otorgado.
Al entrar en una iglesia, acudía primero al sagrario, luego buscaba la imagen de María. Si ésta era hermosa, exclamaba con gozo ante sus compañeros: «Mirad qué bella es». Si la encontraba defectuosa, decía con cierta pena: «Pobre madre mía, ¿cómo te han hecho tan fea?», añadiendo que una bella imagen mueve el corazón a devoción más que un tesoro. En toda dificultad acudía confiado: «María, madre mía, piensa tú en esto». La fiesta de la Dolorosa era la más amada entre las dedicadas a la Virgen. Engalanaba sus altares con flores escogidas. Al concluir el noviciado, quiso obligarse por voto a propagar siempre la devoción mariana. Si bien, solo años más tarde obtuvo permiso para hacerlo, emitiéndolo en 1861 con gran fervor. El padre Norberto testimonia que, durante los paseos, si encontraba a algún muchacho, le enseñaba la doctrina cristiana, le exhortaba a la obediencia a sus padres, a la devoción a la Virgen y a meditar la pasión del Señor. El padre Silvestre de San Pablo de la Cruz refiere que, hallándose en la cocina, dio un salto extraordinario para besar un cuadro de la Virgen colocado en alto. Decía con profunda convicción: «Creo que Dios ha establecido no conceder nada, sino por vuestro medio, y que quien pide sin vos es como intentar volar sin alas». Así discurrió la vida de San Gabriel de la Dolorosa, recogida, fervorosa y constante, ejemplo de cómo la santidad puede florecer en lo cotidiano, cuando el alma vive enteramente entregada a Jesús y a María. Aconteció un día que San Gabriel, en uno de sus paseos, trabó conversación con un pastorcito que guardaba el ganado en los campos. Según era su costumbre, no dejó pasar la ocasión sin sembrar en aquella alma sencilla el recuerdo de la Santísima Virgen. Le exhortó a pensar en ella y a rezarle muchas avemarías. Tal fue la gracia y unción con que habló el santo joven, que el muchacho se sintió conmovido y formó propósito de poner en práctica lo que se le aconsejaba. No habían transcurrido muchas horas cuando volvieron a encontrarse aquella misma jornada. San Gabriel, solícito como quien aguarda el fruto de una semilla recién plantada, corrió hacia él y le preguntó cuántas avemarías había rezado. «Unas 10», respondió el pastor. «¡Qué pocas!», replicó el santo, mostrando que su celo no se daba por satisfecho. Días después se repitió el encuentro. San Gabriel reiteró su encargo con afectuosa insistencia. El muchacho, algo embarazado, respondió: «Tengo que pensar en mi ganado, y mi cabeza no está para tantas oraciones». El santo le dijo entonces: «Pero, ¿tanto te cuesta rezar un Ave María? ¿No sabes cuánto bien puede hacerte la Virgen?». Aquel lenguaje tan sencillo como persuasivo enterneció de nuevo al pastor, que prometió rezar mucho a María. Y así lo hizo. Aquel día llegó a contar 20 avemarías. No tardó en cruzarse otra vez con el siervo de Dios, quien, fiel a su método, volvió a preguntarle. El muchacho, satisfecho de su esfuerzo, respondió con cierto orgullo: 20, 20. Pensaba haber realizado una proeza. Mas a San Gabriel le parecieron todavía escasas. Deseoso de animarlo a perseverar, en la entrevista siguiente llevó consigo, con el debido permiso, una medalla de la Virgen. Apenas divisó a su pastorcito, se acercó presuroso y, con sus propias manos, colgó del cuello del muchacho aquella prenda bendita. Lo hizo con tal bondad y delicadeza, con sonrisa tan amable y celestial, que el pobre zagal no acertaba a pronunciar palabra, vencido por la emoción. Era por la mañana. Al caer la tarde, San Gabriel volvió a pedir cuentas al muchacho. Este, lleno de alegría, respondió: «Desde la mañana hasta este momento no hice más que rezar avemarías». Fue tan honda la impresión que aquellos aplausos produjeron en el ánimo rudo y descuidado del pastor, que jamás se borraron de su memoria. Mucho tiempo después, él mismo declaró este suceso en los procesos de beatificación. En el año de 1861 cayó gravemente enfermo San Gabriel de la Dolorosa. Toda la comunidad se recogió en oración, implorando del cielo su restablecimiento. Mas los designios de Dios eran otros. 2 o 3 meses antes del fin le sobrevino la primera hemoptisis, consecuencia de la tuberculosis que minaba su organismo.
En los últimos días, se repitió el accidente con tal violencia que el médico juzgó inminente el desenlace y dispuso que recibiese los últimos sacramentos. Una fiebre elevada lo consumía y en ocasiones le hacía desvariar. Fue esta la que finalmente lo condujo a la muerte. El padre Norberto dejó escrito: cuando estaba ya gravemente enfermo, le pedí que rezara por su salud. Yo y la comunidad rezábamos por él. Él lo hizo por obediencia, pero algunos días después, estando yo solo con él, me dijo: Padre, déjeme mejor pedir al Señor una buena muerte. Yo le respondí: pida la curación, si es bueno para su alma y para la gloria de Dios, de otro modo, que le conceda una buena y santa muerte. Obedeció puntualmente. Aún en medio del delirio, sus palabras y gestos eran de carácter religioso. Inclinaba la cabeza, descubría su frente, juntaba las manos y repetía: ruega por nosotros, oh Santa María, Madre de Dios. Si le preguntaban qué decía, respondía: rezo el rosario. ¿Por qué no se arrodillan? Y los compañeros, por consolarle, se arrodillaban. El mismo padre Norberto anota: un día, mientras todos los religiosos estaban en misa, yo me quedé con él. Al querer darle la comunión, me pidió hacerla de rodillas. Le dije: no puedo, reciba la comunión acostado. Al menos, me respondió, déjeme recibirla, estando de rodillas en la cama. Pero se lo negué e hizo así un gran sacrificio. Repetía con frecuencia jaculatorias como: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, muera en paz con vosotros el alma mía. El día 18 de febrero de 1862 recibió el viático. El 26, mientras la comunidad descansaba, el padre Norberto permaneció algunos momentos junto a su lecho. San Gabriel hacía invocaciones y su director espiritual lo confortaba. El enemigo lo combatía con violencia. En un momento de delirio exclamó: ¿cómo han entrado esas mujeres aquí? El padre Norberto lo asistió, roció agua bendita y cesó la perturbación. Llegada la hora postrera, estrechó contra su pecho la imagen de Jesús crucificado y la de la Virgen María. Con los ojos levantados al cielo, brillantes de inefable alegría, clamó con voz clara y sonrisa serena: Madre mía, ven pronto. Después quedó en calma. Su respiración se hizo pausada. Se tocó la campanilla para llamar a la comunidad, que acudió presurosa desde el coro. De súbito, su rostro se iluminó con una sonrisa. Fijó los ojos hacia la izquierda, como si contemplara una visión de majestad que lo sobrecogía dulcemente. Así, con las manos apretadas a las imágenes de Jesús y de María, dejó de respirar, cual quien se duerme serenamente. A algunos de los presentes les pareció que, en aquellos instantes, la Virgen Santísima había venido a recibir su alma. Era el 27 de febrero de 1862, entre las 6 y las 7 de la mañana. Contaba 24 años de edad y 5 años y medio desde que vistiera el hábito pasionista. Aquel día era jueves de carnaval, jornada en que solía ofrecer actos de desagravio al corazón de Jesús. Su cuerpo permaneció todo el día en la celda, alumbrado por una lámpara, y fue visitado sucesivamente por los religiosos. Al anochecer, lo trasladaron a la iglesia, donde veló la comunidad durante la noche. Al día siguiente, se celebraron los funerales, modestos en aparato, pero llenos de devoción. Fue sepultado en una de las sepulturas del templo, como era costumbre entonces en Italia. Hablemos sobre la unión que existió entre San Gabriel y Santa Gema Galgani. La trabazón espiritual entre San Gabriel de la Dolorosa y Santa Gema Galgani comenzó en 1899, cuando la joven, rendida por grave enfermedad, recibió para su consuelo la lectura de la vida del santo pasionista. Aquellas páginas obraron en su ánimo honda impresión. Desde entonces lo llamó con afecto confiado cohermano, hermano Gabriel, y en ocasiones Gabrielín, como si se tratase de presencia cercana y familiar.
Cuando Gema rezaba el oficio divino, refería que el hermano Gabriel acudía a acompañarla. Cierta noche hubo de quedarse en el monasterio de las Servitas. La priora ordenó que se recogiese a descansar en una dependencia de la sacristía. Gema manifestó reparo, diciendo que a medianoche debía rezar maitines con San Gabriel. La priora replicó con tono práctico: «Tú los rezarás acostada y Gabriel los rezará de pie». A la mañana siguiente le preguntó si en verdad había acudido el santo. «Sí, ha venido», respondió Gema. «¿Y quién le dio el breviario?» «Lo ha traído él mismo». «¿De qué santo habéis rezado el oficio?» Gema indicó el santo correspondiente a aquel día, aunque más tarde no se recordaba cuál fuese. El cariño que profesaba al cohermano Gabriel era vivo y constante. El padre Germán, su director, le regaló como reliquia un diente del venerable que ella guardaba con celo entrañable. En una carta le escribía: «Padre mío, ¿sabe a qué se agarró Jesús? Al famoso diente de San Gabriel. Me dijo: dime, hija mía, ¿no es verdad que estás demasiado apegada a él?». Gema defendía la preciosidad de la reliquia. Mas Jesús, según ella misma cuenta, le habló con gravedad. Cuando hubo de entregarla por un momento para que la viesen otras religiosas, rompió en llanto, confesando cuánto le dolía separarse de aquel recuerdo. En los asedios del maligno invocaba con apremio al cohermano Gabriel. Decía que en cierta ocasión el demonio la arrojaba con violencia al suelo hasta hacerla clamar: «Cohermano Gabriel, ayúdame». Aseguraba que acudió al instante acompañado de San Pablo de la Cruz y que apenas el enemigo los vio, huyó sin resistencia. Relataba igualmente que una noche se le presentaron dos espíritus malignos y que, sin poder articular el nombre de Jesús, recordaba la advertencia de la Virgen. El ataque duraría hasta que tuviese en sus manos la imagen del cohermano Gabriel. Así sucedió, según su testimonio. En otra carta describía la aparición del demonio bajo figura espantosa, cubierto de negrura y con serpiente enroscada en un brazo, acusándola de pecados pasados y anunciándole abandono definitivo de Dios. Gema respondía que Jesús la había perdonado. Arrastrada por el suelo y sin fuerzas, invocó al Señor. Y afirmaba que vino acompañado del cohermano Gabriel, quien la ayudó a incorporarse y le devolvió el vigor. Pasados más de 3 meses sin verle, escribía con gozo que por fin había vuelto. Decía que sus ojos centelleaban como luceros. Habría querido besarle el hábito. La obediencia se lo vedaba. En otra ocasión lo veía, con las manos juntas, orando ante Jesús sacramentado, resplandeciente de luz y alegría. Un día, agobiada por el deseo de ser pasionista y por ciertas dificultades que la entristecían, lo llamó con angustia. Aseguraba que él acudió, la tomó de la mano y la consoló con palabras de paz. Le prometió que el nuevo convento se establecería en aquella ciudad y que ella sería pasionista. Añadió que vendría cada noche, después de las 11 para orientarla. La bendijo. Ella besó el hábito y la insignia y él le repitió: «Tú serás pasionista». En otra ocasión, refería que el cohermano Gabriel le puso la mano sobre la cabeza y la hizo repetir 3 veces: «De las insidias del diablo, líbranos, Señor». Después la bendijo y desapareció. Su confianza llegó al extremo de escribirle una carta dirigida al cielo, confiándola a su ángel custodio para que la entregase. Estaba persuadida de que el cohermano no solo la socorría en las tentaciones, sino que rezaba con ella los maitines y el septenario de la Virgen de los Dolores. Decía que entraba en la iglesia con los demás, se colocaba a su lado, le daba a besar el hábito y se retiraba en silencio. Así se desenvolvió, en el ámbito del misterio y de la fe, la amistad entre 2 almas consagradas, una todavía peregrina y combatida, la otra ya en la gloria. Amistad que, según piadosa convicción, no conoció ruptura, antes bien se afianzó en el amor de Dios, donde los santos se reconocen y se ayudan
para mayor gloria del crucificado y honra de su Madre dolorosa. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.